Puede que este sea el último vídeo que necesites ver. No porque después de esto ya no haya más información, sino porque, si lo entiendes de verdad, ya no podrás volver a vivir igual. Hay contenidos que se consumen y se olvidan, y hay ideas que, una vez entran, no se pueden desactivar. Este vídeo pertenece al segundo tipo. No viene a motivarte, no viene a tranquilizarte, y mucho menos a decirte que todo estará bien. Viene a hacer algo más peligroso, a quitarte las excusas con las que has sostenido tu vida hasta ahora. Friedrich Nietzsche no hablaba para las masas. Nunca lo hizo. Su filosofía no fue diseñada para gustar, sino para separar. Separar a quienes están listos para mirarse sin anestesia de quienes necesitan seguir creyendo que el problema siempre está afuera. Nietzsche escribió para el individuo que siente que algo no encaja, que ha seguido las reglas, ha hecho lo correcto, ha sido bueno, y aún así percibe un vacío difícil de nombrar. Ese vacío no es un error, es una señal. Tal vez llevas años sintiendo que vives en piloto automático. Cumples, avanzas, produces, pero no afirmas tu vida con fuerza. Te dijeron que así era la madurez. Adaptarte, bajar el volumen, no incomodar. Te dijeron que desear demasiado era peligroso, que querer más era egoísta, que destacar era arrogancia. Poco a poco, sin darte cuenta, fuiste puliendo tus aristas hasta convertirte en alguien aceptable. Y lo aceptable rara vez es auténtico. Este vídeo no trata de éxito, ni de dinero, ni de fórmulas rápidas. Trata de algo más incómodo, la relación que tienes contigo mismo cuando nadie te ve. Nietzsche entendió algo que hoy sigue siendo una amenaza. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, sino por exceso de domesticación. No viven desde lo que son, viven desde lo que se espera que sean. Y eso tiene un precio psicológico que casi nadie se atreve a mirar de frente. Quizá por eso este mensaje incomoda. Porque no ataca tus resultados, ataca tu identidad. Ataca la narrativa con la que te explicas tu propia vida. Te obliga a hacerte preguntas que has evitado durante años. ¿Esto que llamo mi camino lo elegí yo o lo heredé? ¿Mis valores son convicciones reales o mecanismos de supervivencia social? ¿Estoy viviendo o simplemente manteniéndome funcional? Nietzsche no fue un filósofo de consuelo. Fue un filósofo del choque. No vino a decirte cómo ser feliz. Vino a decirte por qué tu idea de felicidad puede estar diseñada para mantenerte pequeño. Donde otros ofrecían moral, él veía control. Donde otros hablaban de virtud, él detectaba miedo. Y donde el mundo hablaba de sentido común, él encontraba una jaula invisible. Este video es una advertencia. Si sigues mirando esperando una frase inspiradora para compartir, este contenido no es para ti. Pero si algo dentro de ti se tensa, si notas resistencia, si una parte de ti quiere apagarlo mientras otra quiere seguir escuchando, entonces estás en el lugar correcto. Porque la incomodidad no siempre es señal de error. A veces es señal de verdad no digerida. Aquí no vas a encontrar respuestas fáciles. Vas a encontrar un espejo, y no uno amable. Uno que muestra lo que hay detrás de la máscara de persona correcta, persona normal, persona adaptada. Nietzsche no te pide que cambies de vida de inmediato. Primero te exige algo más difícil, verlas sin mentiras. Porque solo quien se atreve a mirar sin adornos puede decidir, con honestidad, si quieres seguir viviendo así. Puede que este sea el último vídeo que necesites ver. Porque después de entenderlo, ya no podrás seguir llamando destino lo que en realidad ha sido costumbre. Desde muy temprano nos enseñaron que existe una forma correcta de vivir. No como una sugerencia, sino como una norma silenciosa que se infiltra en cada decisión importante. Estudia esto, trabaja de esta manera, compórtate así, no destaques demasiado, no incomodes, no cuestiones en exceso. Con el tiempo, esa idea deja de sentirse impuesta y empieza a parecer natural. Y ahí está el verdadero triunfo del sistema, cuando ya no necesitas que te vigilen porque tú mismo te corriges. Friedrich Nietzsche vio en esto una de las trampas más profundas de la civilización moderna. Nietzsche sostiene que la llamada vida correcta no nace de la verdad ni de la sabiduría, sino del miedo colectivo. Miedo a la diferencia, miedo a la intensidad, miedo a lo imprevisible. Para protegerse, las sociedades crean valores que premian la obediencia y castigan la singularidad. Así se construye una moral que no eleva al individuo, sino que lo nivela. No hacia arriba, sino hacia un punto medio donde nadie sobresale demasiado y nadie amenaza el equilibrio del grupo. El problema es que esta moral no se presenta como control, sino como bondad. Se disfraza de virtud, de educación, de madurez emocional. Te dicen que ser correcto es ser humilde, paciente, comprensivo, sacrificado. Pero Nietzsche lanza una acusación incómoda.
Muchas de esas virtudes no son elecciones conscientes, sino estrategias de supervivencia. No nacen de la fuerza, nacen de la incapacidad de afirmarse. Y cuando se convierten en norma, dejan de ser virtudes para convertirse en cadenas. Aquí aparece la idea de la moral de rebaño. No porque la gente sea malvada o estúpida, sino porque vive guiada por la necesidad de pertenecer. El rebaño no pregunta si el camino tiene sentido, solo sigue avanzando porque todos avanzan. Quien se detiene a cuestionar es visto como peligroso, quien se aparta como arrogante, y quien se eleva como una amenaza que debe ser corregida. La vida correcta, entonces, no busca que vivas plenamente, busca que seas predecible, que no des demasiados problemas, que no desees demasiado, que no pongas en evidencia, con tu intensidad, la comodidad de los demás. Poco a poco, el individuo aprende a reducirse, a justificarse, a convencerse de que renunciar a sí mismo es señal de madurez. Y ese es el momento exacto en que deja de vivir desde su centro. Nietzsche no critica la moral por crueldad, sino por honestidad. Él observa que una vida construida únicamente sobre lo correcto termina siendo una vida reactiva. No eliges, respondes. No creas, te adaptas. No afirmas lo que eres, gestionas lo que se espera de ti. El resultado es una existencia ordenada, funcional y profundamente vacía. No porque falte éxito externo, sino porque falta afirmación interna. La mentira de la vida correcta no está en que sea falsa en todo, sino en que se presenta como la única opción posible. Nietzsche abre una grieta peligrosa cuando afirma que vivir correctamente no es lo mismo que vivir auténticamente, y que muchas personas confunden paz con anestesia, estabilidad con resignación y bondad con sumisión. Este es solo el primer golpe, porque una vez que empiezas a sospechar que la vida correcta puede ser una jaula bien decorada, ya no puedes volver a mirarla igual. Y a partir de aquí, el camino se vuelve más incómodo. Porque si esta moral no es inocente, entonces surge la pregunta que casi nadie quiere hacerse. ¿Quién se beneficia realmente de que tú vivas así? Una vez que empiezas a dudar de la llamada vida correcta, aparece algo todavía más incómodo, el resentimiento. No como una emoción ocasional, sino como una estructura profunda que sostiene gran parte de la moral moderna. Friedrich Nietzsche no entendía el resentimiento como simple rencor personal, sino como un mecanismo psicológico colectivo que transforma la impotencia en virtud y la debilidad en ley. El resentido no es alguien que odia abiertamente. Eso sería demasiado honesto. El resentido es alguien que no puede afirmarse, pero tampoco puede aceptar que otros lo hagan. Como no puede crear desde su propia fuerza, crea valores desde su frustración. No dice, no puedo, dice eso está mal. No dice no me atrevo, dice eso no es moral. Así nace una inversión peligrosa. Lo que antes era signo de vitalidad pasa a ser condenado y lo que antes era limitación pasa a ser celebrado. Nietzsche observa que gran parte de la moral dominante no surge del amor a la vida, sino del odio silencioso hacia quienes viven con intensidad. El fuerte afirma, el débil reacciona. El fuerte crea valores, el resentido los juzga. Pero como el resentido no puede imponerse por fuerza, lo hace por número. Convierte su incapacidad individual en consenso social. Y cuando ese consenso se normaliza, deja de parecer resentimiento y empieza a llamarse sentido común. Aquí ocurre algo crucial para entender tu propia vida. Muchas veces no te han frenado por ser incorrecto, sino por ser incómodo. No por hacer daño, sino por mostrar posibilidades que otros no se atreven a explorar. El resentimiento no ataca de frente, ataca erosionando. Ridiculiza la ambición, sospecha del éxito, moraliza el deseo. Y lo hace con una sonrisa, con frases bien intencionadas, con advertencias que suenan a cuidado pero esconden miedo. Este sistema invisible tiene una función clara: mantener a todos dentro de un rango aceptable. No demasiado arriba, no demasiado fuera. Quien se conforma es visto como virtuoso. Quien aspira es observado con desconfianza. Poco a poco, la sociedad aprende a castigar no el error, sino la diferencia. Y el individuo aprende a autocensurarse para no convertirse en blanco. Nietzsche llama a esto una moral reactiva. No crea nuevos valores, solo reacciona contra lo que no puede alcanzar. Y cuando esa moral domina, la vida deja de ser afirmación y se convierte en contención. La pregunta ya no es qué puedo llegar a ser, sino qué está permitido querer. Ese cambio parece pequeño, pero es devastador, porque desplaza el centro de tu vida desde tu impulso interno hacia el juicio externo. El resentimiento no necesita gritar. Le basta con insinuar, con hacerte sentir culpable por querer más.
con hacerte dudar de tu legitimidad, con susurrarte que destacar es peligroso, que la calma es superior a la pasión, que la moderación siempre es sabiduría. Y así, sin cadenas visibles, muchas personas renuncian voluntariamente a su propia expansión. Nietzsche no te pide que odies a nadie, te pide que veas con claridad, que distingas entre valores nacidos de la fuerza y valores nacidos del miedo. Porque vivir bajo una moral resentida no solo te limita, te fragmenta, te obliga a traicionar partes de ti para seguir siendo aceptable. Y esa traición, sostenida en el tiempo, se paga con apatía, cinismo vacío. Cuando empiezas a reconocer el resentimiento como sistema, algo cambia. Dejas de tomar ciertas críticas como verdades absolutas. Dejas de justificarte constantemente. Y empiezas a sospechar que muchas prohibiciones morales no buscan tu bien, sino tu contención. Y a partir de aquí, la pregunta ya no es si el resentimiento existe, sino qué has hecho tú con él. Si lo has aceptado, lo has reproducido o lo has interiorizado. Porque el siguiente paso será aún más incómodo. Reconocer que, debajo de todas esas capas, hay una fuerza que sigue empujando, aunque hayas aprendido a callarla. Después de desmontar la vida correcta y exponer el resentimiento como sistema invisible, Nietzsche llega al núcleo de su filosofía. Aquí ya no se limita a criticar lo que te ha moldeado desde fuera, sino que apunta directamente a lo que te empuja desde dentro. Lo llama voluntad de poder. Y no es lo que normalmente se cree. No se trata de dominar a otros, ni de acumular control externo, ni de imponerse por la fuerza. Se trata de algo mucho más íntimo y, por eso mismo, más peligroso. Friedrich Nietzsche sostiene que el impulso fundamental de todo ser humano no es la felicidad, ni la seguridad, ni siquiera la supervivencia. Es la expansión, el deseo de afirmarse, de crecer, de intensificarse, de convertirse en más de lo que se es ahora. La voluntad de poder es ese impulso silencioso que aparece cuando quieres superarte, cuando sientes incomodidad con lo pequeño, cuando no te basta con repetir lo mismo. No es una idea moral, es un hecho psicológico. El problema es que esta fuerza ha sido sistemáticamente malinterpretada y reprimida. Desde temprano se nos enseña a desconfiar de ella. Se nos dice que querer más es ambición desmedida, que afirmarse es egoísmo, que destacarse es arrogancia. Así, la voluntad de poder no desaparece, pero se deforma. Al no poder expresarse hacia afuera, se vuelve contra uno mismo. Se transforma en culpa, en frustración, en ansiedad, en una sensación constante de estar traicionando algo interno que no sabe cómo hablar. Aquí ocurre una de las tragedias modernas más silenciosas. Personas con una enorme energía vital viven vidas diminutas. No porque no puedan más, sino porque aprendieron a tener miedo de su propia intensidad. La voluntad de poder no se elimina con moral, solo se redirige. Y cuando se reprime durante años, termina saliendo de formas torcidas. Comparación constante, necesidad de validación, resentimiento encubierto o una búsqueda obsesiva de reconocimiento externo. Nietzsche observa que una sociedad que no permite la afirmación individual genera individuos rotos por dentro pero correctos por fuera. Gente que cumple, que encaja, que no molesta, pero que vive con una tensión interna constante. Esa tensión es la voluntad de poder negada. No desaparece, espera, y cuanto más tiempo se ignora, más destructiva se vuelve. Nietzsche no te dice que sigas cualquier impulso ciegamente. Te dice que reconozcas su existencia, que dejes de fingir que no quieres más, que no te escondas detrás de valores que no elegiste para justificar tu renuncia. Porque mientras sigas negando tu voluntad de poder, vivirás fragmentado. Una parte de ti queriendo avanzar, otra pidiéndole perdón al mundo por existir. Aceptar la voluntad de poder no te convierte en alguien cruel, te convierte en alguien honesto. Honesto con su deseo de crecer, de crear, de afirmarse. Y esa honestidad es el primer paso para dejar de vivir a la defensiva. No para dominar a otros, sino para dejar de ser dominado internamente por el miedo al juicio. Este es un punto de no retorno en el mensaje. Porque una vez que reconoces qué es lo que realmente te mueve, ya no puedes seguir llamando humildad a la autonegación, ni madurez a la resignación, ni equilibrio a la renuncia constante. Empiezas a ver tu vida desde otro ángulo. No como algo que hay que soportar correctamente, sino como algo que hay que afirmar con responsabilidad. Después de reconocer la voluntad de poder como la fuerza que realmente te mueve, Nietzsche no te deja descansar. No te ofrece una técnica, ni un método, ni una promesa de redención futura. Hace algo mucho más radical. Te coloca frente a tu propia vida y te pregunta si estás dispuesto a afirmarla sin condiciones. Para eso introduce una de sus ideas más perturbadoras,
El eterno retorno. Friedrich Nietzsche no presenta el eterno retorno como una teoría científica ni como una creencia mística. Lo plantea como una prueba existencial. Imagina que un día, sin previo aviso, alguien te dijera que esta vida que estás viviendo, con cada error, cada renuncia, cada miedo, cada día rutinario, tendrás que vivirla otra vez. Exactamente igual. No una vez más, sino infinitas veces. Nada cambiará. Todo se repetirá eternamente. La pregunta no es si eso es real. La pregunta es, ¿cómo reaccionas ante esa idea? Para la mayoría, esta posibilidad suena a condena. Y eso, para Nietzsche, no es casualidad. Si la idea de repetir tu vida te aplasta, no es porque la vida sea cruel, sino porque no ha sido afirmada. Has vivido esperando que algo termine, que algo mejore, que algo llegue después. El eterno retorno destruye esa esperanza. No hay después. Solo esto, y otra vez esto, y otra vez. Aquí el mensaje se vuelve implacable. No puedes esconderte en el futuro. No puedes justificarte con el algún día. No puedes soportar tu presente como si fuera una sala de espera. El eterno retorno exige que mires tu vida y decidas si la aceptarías tal como es, sin cambiar una sola línea. No como castigo, sino como afirmación total. Este concepto conecta directamente con todo lo anterior. La vida correcta te enseñó a conformarte. El resentimiento te convenció de que renunciar era virtud. La voluntad de poder te mostró que dentro de ti había una fuerza reprimida. Ahora, el eterno retorno te pregunta si esa represión ha construido una vida que merece ser repetida. No evaluada moralmente, sino afirmada existencialmente. Nietzsche entiende que la mayoría de las personas no viven, sobreviven. Organizan su existencia para minimizar el dolor, no para maximizar el sentido. Pero una vida diseñada solo para evitar el sufrimiento suele terminar siendo una vida que no se desea repetir. El eterno retorno revela esa verdad sin suavizarla. Si no querrías volver a vivir tu vida, entonces algo esencial ha sido traicionado. Aquí ocurre un giro importante. Afirmar el eterno retorno no significa amar cada momento agradable. Significa asumir incluso el dolor como parte de una vida que eliges sostener. Significa decir sí a tu existencia completa, no solo a sus fragmentos cómodos. Y eso exige una fortaleza que no se enseña en ninguna moral de rebaño. Este concepto es la frontera final entre una vida vivida por inercia y una vida vivida por elección. Porque cuando aceptas el eterno retorno como criterio, tus decisiones cambian de naturaleza. Ya no eliges lo correcto, eliges lo afirmable. Ya no preguntas qué es aceptado, preguntas qué merece repetirse. Y entonces surge la última consecuencia. Si tu vida, tal como está, no supera esta prueba, no puedes seguir fingiendo que el problema es externo. No puedes seguir esperando permiso. La pregunta ya no es si debes cambiar algo, sino si estás dispuesto a convertirte en alguien capaz de decir sí a su propia existencia. Eso nos lleva al cierre final. Porque Nietzsche no deja esta prueba en el aire. La convierte en un llamado definitivo. Dejar de vivir como alguien que se excusa y empezar a vivir como alguien que se afirma. Después del eterno retorno ya no hay refugios conceptuales. No quedan excusas, ni teorías, ni sistemas externos a los que aferrarse. Todo converge en una sola exigencia final. Friedrich Nietzsche la formula de una manera tan simple como peligrosa: convertirte en quien eres, no en quien deberías ser según otros, no en quien te resultó funcional para sobrevivir, sino en aquello que ha sido postergado, suavizado o traicionado para poder encajar. Esta idea no habla de encontrarte, porque no estás perdido. Habla de desenterrarte, de retirar capa por capa todo lo que fuiste acumulando para ser aceptable. La moral heredada, el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación, la vida correcta, el resentimiento interiorizado. Todo eso no te define, te cubre. Convertirte en quien eres no es añadir algo nuevo, es dejar de cargar con lo que nunca fue tuyo. Nietzsche entendía que este proceso no es cómodo ni heroico, es solitario, porque cuando dejas de vivir desde la moral del rebaño, pierdes el aplauso automático. Cuando dejas de reaccionar desde el resentimiento, dejas de pertenecer a ciertas narrativas colectivas. Y cuando empiezas a afirmar tu voluntad de poder con responsabilidad, ya no puedes esconderte detrás de la humildad fingida ni de la victimización elegante. Aquí ocurre el último quiebre. Muchas personas dicen querer cambiar su vida, pero no están dispuestas a pagar el precio de convertirse en alguien distinto. Quieren resultados nuevos con identidades antiguas. Nietzsche es brutalmente claro: eso es imposible.
No hay transformación externa sin ruptura interna. No hay afirmación sin pérdida. Y no hay grandeza sin incomodidad sostenida. Convertirte en quien eres implica asumir algo que casi nadie quiere aceptar. No todos te van a entender y no tienen por qué hacerlo. Tu vida no es un proyecto colectivo. Es una obra singular. Y como toda obra singular, incomoda a quienes viven de repetir patrones. Por eso la presión social siempre intentará devolverte a la normalidad. No porque te odien, sino porque tu afirmación pone en evidencia su renuncia. Este cierre no es una invitación a la arrogancia, sino a la responsabilidad radical. Ya no puedes culpar a la educación, a la sociedad, a tus padres o a las circunstancias. Todo eso explica, pero no justifica. En algún punto, seguir viviendo una vida que no afirma se convierte en una decisión. Y el eterno retorno deja claro que cada decisión cuenta como si fuera eterna. Nietzsche no promete felicidad, promete coherencia. No promete paz, promete integridad. La diferencia es crucial. Una vida íntegra no es cómoda, pero es habitable. No necesita anestesia constante. No necesita fingir. Puede sostenerse incluso en el dolor, porque no está basada en la negación de sí misma. Este es el verdadero final del mensaje. No un consejo, no una técnica, no una moral alternativa. Una confrontación directa. O sigues viviendo como alguien que se adapta para sobrevivir, o empiezas a vivir como alguien que se afirma para existir plenamente. Ambas opciones tienen consecuencias. La diferencia es que solo una de ellas podrías repetir eternamente sin despreciarte en silencio. Si este video te incomodó, no fue un error. Si te removió algo, no fue casualidad. Y si una parte de ti sabe que no puedes seguir viviendo igual después de escuchar esto, entonces el mensaje ya cumplió su función. Nietzsche no escribió para salvarte. Escribió para despertarte. Y una vez despierto, ya no hay vuelta atrás. Puede que este haya sido el último video que necesitabas ver. Porque a partir de ahora, la pregunta ya no es qué vas a hacer con tu vida. La pregunta es si vas a atreverte a afirmarla.